episodio de Quien Quiera Escuchar Podcast, queremos provocar una conversación sobre todo este proceso que muchas personas afrodescendientes pasan con aceptar y aprender a querer sus identidades en un contexto que te dice constantemente eso está mal, eso no es aceptado y te excluye sistemáticamente. Para mí es importante darle foro a esto, escuchando y atendiendo las experiencias de personas que lo enfrentan y viven día a día. Por esto recibimos a la invitada de hoy, de este episodio, Mariela Muñiz Madé, joven universitaria, trabajadora social en formación y teatrera. Mariela, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo te sientes con este tema que vamos a estar hablando? Me encuentro muy bien. Entiendo que este tema es muy importante. Hay que traer la discusión y es muy importante en esta situación, no solamente en esta, ¿verdad? No solamente en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, sino, ¿verdad? El racismo que también existe en Puerto Rico y que se ignora, porque muchas, ¿verdad? Existe el discurso de que en Puerto Rico no existe racismo, cuando la realidad es completamente diferente. Y hay que empezar a educar, hay que empezar a trabajar para lograr el cambio. Por eso es que es tan importante tocar estos temas en diferentes plataformas. Concuerdo totalmente contigo y en adición, particularmente aquí en Puerto Rico, como se nos dice que somos una mezcla de tres razas y que así es como se forma la identidad puertorriqueña, eh, ¿verdad? Se forma eso. Muchas veces, en particular con este tema que vamos a estar hablando hoy, que es la afrodescendencia, esa identidad y cómo esas experiencias de vida, pues, influyen en la identidad de esa persona, pues muchas veces cuando hablamos de la mezcla de las tres razas, pues eso cae en un espacio que cae en un limbo, porque no te ves visibilizado, representado en ningún aspecto, porque no cae dentro de la narrativa de las tres razas, así que se excluye. Eh, ¿Cómo te sientes tú con que se hablen estos temas antes de empezar con las preguntas que tenemos preparadas? Sí, es muy importante, ¿verdad?, educar en ese aspecto, porque desde pequeños nos dicen lo de las mezclas de las tres razas y todo eso. Sí tenemos herencia de, ¿verdad?, del indígena, eh, perdón, nativa. Eh, También Ujú. tenemos lo que es la herencia española y la herencia africana, pero sigue siendo diferente. No todos somos tratados de la misma manera. El, ¿verdad? El concepto de raza, no me gusta utilizarlo porque, ¿verdad? La raza para mí es una sola y es la humana. Pero sí es importante empezar a hablar de estos temas porque son esenciales y es importante en nuestro sistema de educación hablar de racismo, hablar de nuestra historia y hablar de la historia afrodescendiente. Definitivamente, y es sumamente importante que se hable esto. eh, Vamos a empezar directamente con eso. Antes de, eh, pues quería, ¿verdad? Decirle que como el año pasado, pues muchos de estos temas salieron en conversaciones y eso, pues para mí es muy especial de que estoy hablando contigo sobre esto cuando realmente me acuerdo que hablábamos bastante mientras todo esto Sí. ocurría eh, en el desarrollo. Así que, en tus propias palabras, ¿cómo tú definirías la afrodescendencia? La afrodescendencia es nuestra, ¿verdad?, herencia africana, las personas que, ¿verdad?, tenemos nuestra herencia, eh, pues, que viene de África. Ujú. Muchas personas suelen confundirlo con lo que es afrolatino. Afrolatino es muy diferente a lo que es ser afrodescendiente. Afrolatino es una persona que es una persona negra, y afrodescendiente es una persona que tiene herencia africana. Y es muy importante tener eso en cuenta, porque muchas personas piensan que por tener el cabello rizado son latinos. No, sí, tenemos herencia afrodescendiente y tenemos una herencia evidentemente africana. Definitivamente. Y
lo particular de todo esto es que cuando hablamos de afrodescendencia, yo me atrevería a decir de que el motivo por lo cual esto eh, causa cierta confusión muchas personas es porque pues la sociedad está hecha, diseñada desde mucho antes que nosotros la participáramos en ella para privilegiar las personas eurodescendientes y fomentar y se fomentan comportamientos, actividades eh, de esa eurodescendencia. Eh, por eso cuando hablamos de afrodescendencia, muchas veces las personas no lo profundizan Ujú. cuando es un tema que muchas veces se nos excluyen eh, en las clases de historia y los estudios sociales, se nos excluyen en las artes muchas veces esas figuras que aportaron tanto eh, a la disciplina y desde el punto de vista académico también muchas veces eso pues no se le da la misma importancia. eh, y pues quería mencionar eso. Eh, ¿Qué rol juega la afrodescendencia en tu identidad como joven, trabajadora social en formación y teatrera? Mira, como trabajadora social, uno de los roles más importantes es la defensa de los derechos humanos. Y pienso que dentro de la misma profesión tengo que trabajar, ¿verdad?, con este tema, porque es un tema que es importante en nuestro país y que nos está afectando como sociedad. Como joven también me afecta, como teatrera, el teatro es una herramienta de educación y para mí es muy importante desde las artes resaltar nuestra historia, resaltar la historia afrodescendiente, que es muy importante, y la arte es una herramienta, al igual que el trabajo social, que debe cumplir también con ese trabajo de educar y luchar por los derechos humanos. Concuerdo, y si nos podemos a mirar bien, eh, la afrodescendencia en muchos sentidos está presente en diversos campos, ¿verdad? De los estudios, del conocimiento, si fuéramos a decirlo Exacto. así. Eh, y es impresionante ver cómo eso está fluctuando desde las artes, desde las humanidades, las artes escénicas, hacia las ciencias sociales, en la historia misma por excelencia, en las ciencias naturales, eh, todo. O sea que bien impresionante ver eso. Sí, a veces que se limita mucho en lo que es, ¿verdad?, la educación de nuestro país, la historia afrodescendiente. Y hay que enfatizar eso en todas, ¿verdad?, las herramientas que tengamos disponibles. En este caso, en mi caso sería el trabajo social y el teatro. Y desde el trabajo social, eh, ¿has sentido una experiencia particular distinta que pues tú puedes tener un acercamiento quizás más con mayor tacto, mayor comprensión ¿verdad? Por tu afrodescendencia o eso no ha ocurrido en tu experiencia? Mira, en mi experiencia como trabajadora social, al llegar al departamento yo tenía muchas dudas acerca de mi persona, de mi afrodescendencia, incluso muchos prejuicios acerca de mí, de dónde vengo. Y siento que realmente el trabajo social lo que he hecho es abrirme las puertas y abrir, ¿verdad? Educarme de una manera para romper con esas ideas que yo tenía, con las cuales ya venía. Y entiendo que el trabajo social cumple con eso, es una profesión que es transformadora y me ha dado ese espacio, esa libertad de conocerme a mí misma y trabajar para educar y para cambiar, ¿verdad? Esas ideas y esos prejuicios con los cuales existimos acerca de la afrodescendencia y lo que se refiere a la afrolatinidad. Y también
en tu experiencia, muchas veces los roles que le corresponden a las y los trabajadores sociales, muchas veces es de defensa, de mayor comprensión, Ujú. ¿verdad? De trabajar con muchas situaciones y resolver más que nada conflictos, ¿verdad? Intervenir de esa forma, de esa perspectiva social con, con esas situaciones, esas comunidades o grupos de personas. En ese sentido, eh, ¿cómo tú balanceas esto con el proceso de aprender a amarte, aceptarte completamente? Eh, ¿Qué fue lo más duro? ¿Qué fue lo más retante? Eh, ¿Cuáles fueron los encontronazos? Porque durante, ¿verdad? Ese proceso eh, de aceptación, de aprender a desaprender Ujú. muchos prejuicios y abandonarlos y cambiarse de línea de pensamiento y evolucionar de eso, pues hay muchos retos en ese proceso de aceptación. ¿Cómo eso fungió para ti ¿verdad? En un país donde el racismo está internalizado e institucionalizado? Sí, yo al principio tenía muchos problemas con lo que era mi cabello. Este, yo me alisaba mucho el cabello hasta que llegué a la Universidad de Puerto Rico y empecé a entender muchas cosas, desaprender muchas otras y aprender a amarme, que es lo más importante. Para lograr trabajar y transformar, tengo que trabajar en mí misma, visualizar lo que no he podido trabajar en mí, para entonces, verla en la profesión, ejercer de la mejor manera posible. Este, y se trata también de formar un lazo contigo mismo, eh, para lograr, ¿verdad? Que en la profesión, lograr entender y ser empático con las situaciones por las cuales están pasando las comunidades, específicamente las comunidades más oprimidas. Y siento que el trabajo social me ayudó mucho y me encaminó mucho en ese proceso de aprender, de amar de dónde vengo, mis raíces, mi afrodescendencia. Muy importante tener en cuenta que en el trabajo social, como ya mencioné, es una profesión que es transformadora. Lo que quiere decir que no solamente cumplimos con, ¿verdad? Con el trabajo de, perdón, se me fue Ujú. el hilo, De de intervenir. intervenir, ¿verdad? De intervenir, sino que también es un proceso de trabajar para cambiar esas situaciones, para crear políticas públicas, para transformar nuestra sociedad, para educar y para crear un mejor, ¿verdad? Futuro para los jóvenes que vienen, para los adultos que ya estamos, y para, ¿verdad? De construir todas esas ideas que tanto daño nos han hecho a la sociedad. Y sientes que has logrado eso, o sea, sientes que has logrado romper con todas esas ataduras negativas de tu, ¿verdad? De rechazar, de esa negatividad, de esa opresión que te cae encima a ti por ser como eres. ¿Sientes que lo has podido lograr hacer? He logrado romper con muchas de las ideas y prejuicios por las cuales venía, pero uno siempre sigue trabajando y la opresión siempre va a estar ahí. Lo importante es luchar y seguir luchando para cambiar eso. Y sí, siento que he progresado, he cambiado y he empezado a amarme mucho más que al principio. Y lo Ujú. importante es seguir trabajando para cambiar esa situación. Definitivamente. Y desde el punto de vista, ¿verdad? Yo soy geógrafo en formación
cuando nosotros nos acercamos a estos temas desde un punto de vista geográfico, muchas veces eh, ¿verdad? Hay muchos elementos que nosotros evaluamos dentro de ese espacio, porque dentro ¿verdad? De cada contexto, cada historia ocurre en un espacio geográfico y cada espacio geográfico tiene un contexto histórico. Y cuando nosotros evaluamos eso, pues notamos de que esto realmente nace de un prejuicio por otros factores que son de otras Ujú. ideologías como la supremacía, que también en verdad es como un hermano del racismo, esa desigualdad de género también. Y ¿verdad? Uno aprende eso y uno pues como tiene esos acercamientos con ese conocimiento y esa experiencia, pues uno puede precisar en qué es lo que se debe abandonar, qué es lo que se puede hacer para facilitar la existencia más bien, porque esto es tan malo y tan maligno que no deja que estas personas como tú, afrodescendientes, vivan plenitud, se sientan contentos porque les dicen que el cabello es malo, que el cabello es feo, cuando el cabello rizado realmente no es malo porque no ofende a nadie, Exacto. no hace daño a las personas, todo lo contrario, embellece a la persona que lo tiene. Y y así como que hay muchas cosas que se abandonan en ese proceso, empezando desde ¿verdad? Desde algo tan sencillo como el cabello, que no debería de ser un factor para emitir prejuicios y, y trato, ¿verdad? Y también la cuestión de los perfiles raciales, que es una de las grandes situaciones que ustedes dentro del trabajo social atienden muchas veces. Sí, ciertamente sí. Y lo importante, ¿verdad? Está también en educar, en trabajar, porque el racismo, como mencionaste, está sistematizado en los grupos de poder que ejercen, ¿verdad?, la opresión en los grupos oprimidos. Y es importante utilizar la herramienta este, más esencial que tienen, ¿verdad? La herramienta más importante que puede tener la humanidad, que es la educación, y empezar a romper con esas ideas. ¿Cómo podemos construir una sociedad más inclusiva? Eh, Como mencionaste, los grupos dominantes oprimen a los grupos minoritarios y tiene que ver mucho con el género, sexualidad, todo lo que involucra, ¿verdad?, ser de los grupos oprimidos. Y hay que empezar a utilizar la herramienta de la educación para cambiar esto. Desde el Estado también empezar a cambiar, porque el Estado es una herramienta para estos grupos de poder, para ejercer lo que es la opresión. Y es muy, muy importante que también empecemos a ser más conscientes a la hora de votar y a la hora de elegir nuestros líderes, porque son los que eventualmente van a cambiar nuestra sociedad. Y hablando de votar, pero votar con B, es Sí. decir, eliminar, sacar, eh, ¿qué fueron esas cosas? Y con esto nos vamos acercando al final de este episodio. eh, ¿Qué fueron esas cosas que tuviste que abandonar para facilitar ese proceso de aceptación y redescubrir, ¿verdad? Y transformación con aceptar cosas tan sencillas Uh-huh. como el cabello y todo lo demás? ¿Y cuáles fueron esas cosas que tuviste que acercarte a ella para facilitar ese proceso? O sea, mencióname las que tuviste que votar y las que tuviste que Mira, acercarte a ella. en mi caso, como ya había mencionado del cabello, fue una de las cosas más impactantes en mi vida, pero tuve que empezar a ignorar lo que la gente pues decía y educar, no solamente ignorar, hacerlo entender y educarlos acerca del tema. Eso fue lo primero que hice, empezar a escuchar, empezar a educarme para entonces educar a las personas
que me estaban diciendo que tener mi cabello así estaba mal. Eso fue lo principal. ¿Qué cosas adquirí? Pues mucho Ujú. conocimiento, muchas ganas de continuar luchando por crear, ¿verdad?, una sociedad más inclusiva, educarme mucho más, ¿verdad? Porque tenemos la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Cualquier universidad, fue una de las herramientas más importantes para mí, para aprender y conocer este grupo de personas maravillosas que me ayudaron a aceptar y encaminarme, ¿verdad?, a ese cambio, a quererme mucho más y rodearme de esas personas positivas, ¿verdad?, que también quieren hacer algo por cambiar lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Exacto, y que también esa cuestión de educar a los demás sobre algo que te afecta a ti y que posiblemente, ¿verdad? Estarías educando potencialmente a la persona que te puede, o sea, ¿cómo lo digo? Estarías educando a una persona que puede darle forma a lo que Exactamente. tú quieres erradicar. Eh, y muchas veces la manera en que se educa, eh, o sea, a veces es como un problema porque muchas de estas cosas son Ujú. inconscientes. Hay unas que son extremadamente conscientes, que no hay forma de tú, y tampoco el deber Sí, de personas como tú, educar a otras personas, porque no, o sea, tú no eres la maestra de la vida. Eh, ¿Cómo te sientes con eso? Porque probablemente has tenido la situación en que has tenido que educar a alguien que en el pasado ha dicho cosas o que te ha dicho a ti o que potencialmente sabes que pues sí, te las pueden decir. hay siempre que tener en cuenta algo muy importante que mencionaste, que nuestra sociedad viene ya construida con unas ideas, ideologías, y muchas veces decimos cosas de manera inconsciente. ¿Por qué qué? Porque es lo que nos han enseñado. Muchas otras es simplemente porque no conocemos acerca del tema y, y hablamos sin conocer. Y es muy importante en el momento de educar a la persona, hacerlo de la manera correcta y no buscar insultar, sino educar, cambiar la manera de pensar de esa persona. Muchas veces no lo vamos a lograr, pero sí estamos, ¿verdad?, haciendo un cambio por nuestra sociedad. Y aunque no lo crea, eso, Ujú. aunque sea mínimo, cambia y crea, ¿verdad?, un pensamiento en esa persona. Y es muy importante siempre tener eso en cuenta. Educar y no hacer sentir mal. Y, Porque y específicamente en el sí, lenguaje es bien difícil porque muchas veces el ujú, lenguaje lo aprendemos de otras experiencias y por ejemplo, una de las frases que muchas veces utilizamos incorrectamente cuando decimos que el agua está sucia, correcto. se utiliza Sí, ¿verdad? Otro adjetivo para esa agua, igual como otras palabras, en vez de degradar, exactamente. decimos otra. Eh, y ¿qué me puedes decir sobre eso? Sí, Porque también el lenguaje sí, eso es lo parte del muestra. constructo social que hemos creado. Nosotros vemos, este, ¿verdad? Ciertos colores los identificamos con lo malo. Y es bien interesante cómo vemos lo negro como refleja algo como malo y lo blanco como bueno. Y es algo tan simple que a veces pensamos, eso no tiene que ver, pero sí tiene mucho que ver. Y es parte del constructo social de lo que los grupos dominantes, este, ¿verdad?, han logrado plasmar en nuestra sociedad. Y son las ideologías con las cuales crecemos. Igualmente no nos damos cuenta.
y es muy importante desconstruir esas ideas. Es muy difícil, es un proceso muy difícil, pero es necesario y hay que trabajar con eso. Claro, Sí. claro, y que también ese proceso de aprender a desaprender eso y no repetir esas cosas porque sabemos, o sea, porque muchas veces cuando hablamos, o sea, cuando se hablan de estos temas y con esto pues nos acercamos ya al final de este episodio, se habla y no se le asigna rostro, no sé, tú no ves la magnitud, el impacto de este comportamiento, de esta idea, cuando realmente esto lastima, más que, ¿verdad? Aparte de las palabras, porque las palabras más que nada, eh, lo que uno dice, cómo uno se comporta y cómo uno actúa frente a los demás, acciona, Ujú. es espejo de uno mismo. Y es bien fuerte porque muchas veces en ese proceso de construir tienes que reevaluar esas cosas en el caso de personas como yo que no enfrentamos ese racismo, podemos enfrentar muchísimas otras cosas, otros prejuicios, pero el color de piel no es Ujú. un motivo para, ¿verdad? Para discriminar o para tratar de una manera distinta. Pues que es bien fuerte porque uno tiene que reevaluar eso y muchas de las cosas, por esto es que también te traje en este espacio, fue por eso, porque recuerdo que hablábamos mucho sobre ese, ese impacto, la magnitud que tienen estas palabras y cómo eso Exacto. hace sentir a las personas. Y, y entre otras cosas que son mucho más complejas que el tiempo no nos va a Sí, alcanzar porque no, o sea, tendríamos que estar horas sí, yo hablando diría sobre esto. que más que un episodio tomaría, qué sé yo, una serie, porque es un tema bastante complejo, que requiere mucha profundidad. Y como mencionaste, esto es un problema que viene pues agravado y se sigue agravando. Y es muy importante, sigo pensando que es muy importante tocarlo en nuestro sistema de educación, crear políticas públicas que se enfoquen en esto, ¿verdad? En lo que es reeducar, romper con estas ideas y estos prejuicios con los cuales ya la sociedad ha crecido y se ha desarrollado. Pero tenemos muchas plataformas, creo que el teatro es uno de ellos, el trabajo social es otra plataforma que pienso son herramientas esenciales para trabajar con esto. Definitivamente concuerdo con todo lo que tú has dicho. Hay muchos esfuerzos que se pueden hacer y que no son tan difíciles como quizás piensan, porque si uno no sabe algo, uno tiene que preguntar y también hacer, incluir en esa participación para erradicar esas cosas a través de la educación, a través del Estas teatro, el trabajo ramas. social y otras expresiones, ¿verdad? Ramas, pues también hay que incluir esas personas que traen experiencias como la tuya y diversas experiencias para realmente nutrir todo eso y poder, pues, traer un mensaje de, pues, de Sí, aceptación y de deconstrucción concientizar también es importante trabajar en eso. también. Muchas gracias, Mariela, por acceder a este espacio, por darme de tu tiempo. Espero que esto nos haya ayudado muchísimo a las personas que están escuchando esto para que también se motiven y busquen información ¿verdad? Embarquen en ese proceso de deconstrucción sobre esto de racismo y estos prejuicios que están atados Sí. al color de la Gracias a piel. ti por ¿verdad? Tener esta plataforma para hablar de temas tan importantes como